Creencia de los adventistas del séptimo día, capítulo 1, página 14. Antes de continuar con la lectura, quería dejarles una disculpa y comunicarles que en los capítulos, versículos que me equivoqué era Habacuc, capítulo 1, versículo 1. Muy bien, continuando con la lectura. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Ezequiel escribió: entró el Espíritu en mí, vino sobre mí el Espíritu de Jehová, me levantó el Espíritu. Ezequiel capítulo 2, versículo 2 y capítulo 11, versículo 5 y versículo 24. Y Miqueas testificó: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Miqueas capítulo 3, versículo 8. El Nuevo Testamento mencionó al papel del Espíritu Santo en la producción del Antiguo Testamento. Jesús dijo que David fue inspirado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Cuál es? Marcos capítulo 12, versículo 36. Pablo creyó que el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías. Hechos capítulo 28, versículo 25. Pedro reveló que el Espíritu Santo siguió a todos los profetas Isaías. A todos los profetas Isaías. A todos los profetas, no solo a unos pocos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. En algunas ocasiones el escritor se desvaneció completamente y solo el verdadero autor, el Espíritu Santo, era reconocido como dice el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender. Hebreos capítulo 3, versículo 7 y capítulo 9, versículo 8. Los escritores del Nuevo Testamento reconocieron también al Espíritu Santo como la fuente de sus propios mensajes. Pablo explicó Nuevo Testamento. Pablo explicó: pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos algunos apostatarán en la fe. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Juan habló diciendo haber estado en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Y Jesús comisionó a sus discípulos mediante el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, versículo 2. Efesios, capítulo 3, versículo 3 al 5. De modo que Dios, en la persona del Espíritu Santo, se ha revelado a sí mismo mediante las Sagradas Escrituras. Él las escribió no con sus manos, sino con otras manos, más o menos 40 pares, en un periodo de más de 1500 años, y por cuanto Dios, el Espíritu Santo, inspiró a los escritores, Dios entonces es el autor. La inspiración
de las Escrituras. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La palabra griega theoneutos, traducida como inspiración, literalmente significa alentada de Dios. Dios inspiró la palabra en las mentes de los hombres, ellos a su vez la expresaron en las palabras que se hallan en las Escrituras. Por lo tanto, la inspiración es el proceso mediante el cual Dios comunica sus verdades eternas. El proceso de inspiración. La revelación divina fue dada por inspiración de Dios a santos hombres de Dios que eran inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Estas revelaciones fueron incorporadas en el lenguaje humano como todas sus limitaciones e imperfecciones, sin embargo, permanecieron como el testimonio de Dios. Dios inspiró a los hombres, no la palabra. Eran los profetas tan pasivos como las grabadoras que repiten lo que se ha grabado. En algunas ocasiones se mandó a los escritores a que expresaran las palabras exactas de Dios, pero en la mayoría de los casos Dios los instruyó a que. Muy bien, ese es el capítulo 1, página 14 de Creencias en los Adventistas del Séptimo Día.